mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, yo sé que les dije que el especial de Navidad empezaba el lunes, pero como salieron buenas historias, gracias a Dios, gracias a ustedes por mandarme sus historias, vamos a comenzar hoy. ¿Qué les parece? Un chisme más. Yo les iba a subir 5, pero pues agregamos uno más a la lista, hermana. El chisme nunca sobra, iba a decir falta, nunca sobra y nunca está de más, la verdad. Entonces el día de hoy te traigo una muy buena historia para empezar la semana navideña. Espero que te vayas a aventar todo el maratón de estos chismecitos. Se va a acabar hasta el próximo viernes, así que por favor, te lo pido, por favor, ve a ver todos los videos, dale like y suscríbete. Antes de comenzar, recuerda que tenemos un grupo de WhatsApp y en la parte de abajo te voy a dejar el link, porque yo siempre ahí les aviso cosas que normalmente no les aviso en mis otras redes sociales. Entonces, para que estemos como más privadas, es algo más íntimo entre ustedes y yo, pues. Entonces ahí únanse. Como ya leyeron en el título del video, me enteré en la cena navideña que me engañaba con mi prima y me dejó embarazada. Pero quédate a escuchar, hermana, déjame acomodo. Este chisme, esta historia tiene un final que se pasaron. De verdad, yo estaba así, te lo juro. Son de esas historias que cada que voy leyendo me sorprende más de lo que sucede, de lo que pasa. Entonces quédate a escuchar esta historia. No olvides suscribirte, activar tu playerita y comprar la campanita. Y ahora sí, vamos a comenzar. Quiero comenzar platicándote que todo lo que yo pensaba que tenía, que yo pensaba que era muy feliz, que tenía muchas cosas buenas en mi vida, todo eso bueno que tenía y que yo pensaba, por lo menos que yo pensaba, se desmoronó una Navidad. Y es fecha que cada año se recuerda esto que sucedió, la tragedia más grande de mi vida. Y son de esas historias, hermana, tan surrealistas, tan que dices, yo no puedo creer que pasen estas cosas, pero sucedió, pero pasó. Y me doy cuenta ahora, recapitulando todo lo que sucedió, que todo estaba frente a mis ojos, pero nunca lo quise ver. Esta historia comienza en la universidad. Yo conozco en la universidad al cucaracho de esta historia. Le vamos a poner Martín. Yo conozco a Martín y era un chico de esos chicos populares, extrovertidos, que con todo el mundo hablaba, que se hacía muchos amigos. Sin embargo, yo era todo lo contrario. Yo era la chava más tranquila, casi no hablaba con nadie y pues yo no era extrovertida. Yo era todo lo contrario, era súper introvertida. Yo era, te digo, muy tranquila y muy reservada, pero en una ocasión nos pusieron un trabajo en equipo en la clase y me tocó estar con él. Mira, yo no sé cómo explicarte, pero desde el primer momento en que yo empecé a hablar con él de manera, todo escolar, pues todo referente a la escuela, hicimos un clic, hermana, hicimos un clic que yo no te puedo explicar cómo me fue conquistando por la manera de ser, cómo era conmigo, porque ni siquiera tenía que esforzarse para hacerme reír, para sentirme bien con él. Si me explico, no sé si te ha pasado, pero fue algo muy extraño que de inmediato se sintió y yo sentí esa vibra con él. Lo que en ese momento parecía como una relación de jovencitos, una relación, ¿cómo te puedo explicar? Pues sí, de chavos, juvenil, por así decirlo. Se convirtió en una relación tan profunda que después de graduarnos nos casamos. Así, a lo que íbamos, porque yo estaba segura que él era el hombre de mi vida y él estaba seguro que yo era la mujer de su vida. Entonces no pensamos mucho las cosas y decidimos casarnos. Lo tenía todo, hermana. Yo me sentía que estaba con la persona correcta, indicada, y que se esforzaba mucho para que yo estuviera bien, ¿sabes? Para que nada me faltara. Teníamos muchos sueños, teníamos muchas metas y yo sentía que tenía la mejor relación. Era el hombre ideal, el hombre perfecto que seguramente en ese momento yo sentía que era. Pero pues déjate cuento qué pasó. Al principio, pues como todas o muchas de las relaciones, todo era perfecto, maravilloso. Martín era un hombre increíble, era muy detallista, era muy cariñoso y te digo, siempre se esforzaba para dar de él lo mejor y para que yo estuviera bien. Y la rutina que llevábamos él y yo siempre era una rutina muy bonita. Entonces, creo que cuando estás en pareja y crean esa rutina de, por ejemplo, irse a trabajar los dos, regresar, verse, cenar juntos, comer juntos, no sé, la rutina que tú tengas se convierte en una rutina bonita, ¿sabes? Llena de mucho cariño y de algo que no te tienes que, pues que no te cuesta trabajo porque te gusta y te nace hacer las cosas. Despuésito de esto nos compramos nuestra primera casa, que era un pequeño apartamento. La verdad es que no era como que tuviéramos los lujos de la vida, pero estábamos bien, o sea, económicamente estábamos bien, estábamos estables. Comenzamos a hablar de hijos, de tener hijos, entonces, ay no, hermana, pues
todo iba perfecto, todo iba viento en popa, por así decirlo, porque las cosas se iban dando cada vez mejor. Ya cuando uno se compra su casita en pareja, pues todavía sientes que las cosas van mejorando, que vas avanzando, vas subiendo los escalones de triunfar, ¿no? Con tu pareja. Entonces, pues hasta aquí todo iba perfecto. Pero, pues, Martín fue cambiando gradualmente. Eventualmente las cosas empezaron a cambiar muy extraño porque ya llegaba muy tarde del trabajo y todo el tiempo se la pasaba con sus amigos del trabajo. No había día que llegara y me contara cosas de sus compañeros con los que iba a beber. Entonces ahí empezó, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no, lo normalicé hasta cierto punto porque dije, bueno, a lo mejor está estresado, es algo de trabajo, a todos nos pasa, llegamos a un punto, no sé, como que hasta ese momento yo no le vi cosa tan mala, pero sí se empezó a comportar muy raro. Pero ¿qué crees? Que las cosas fueron empeorando. Y fíjate, te voy a dar un consejo, hermana. Cuando este tipo de cosas estén pasando, lo mejor que puedes hacer es no asumir que algo esté pasando, sino preguntar qué está pasando, ¿sabes? Porque yo decía, bueno, es estrés del trabajo, estrés laboral, todo nos pasa, bla, bla, bla. Lo justificaba hasta cierto punto, pero no sabía qué era lo que pasaba. ¿Por qué? Porque estas saliditas ya no eran de vez en cuando, ya era todos los días. Todos los días llegaba oliendo alcohol, diario estaba mal, y yo dije, algo está pasando, algo raro está pasando, porque no es normal que haga esto, ¿no? Entonces, bueno, total que, mira, pues cuando tú conoces a tu pareja, sabes cuando hay comportamientos diferentes. Yo en sus ojos, y mira, vas a decir que qué ridícula lo que quieras, pero te lo juro, y los que saben, en los ojos se le veía una mirada ya, pues extraña, ya no era detallista, ya no era cuidadoso conmigo, ya no me daba tiempo. Entonces, fueron cosas muy extrañas que fueron pasando. Ya todo el tiempo estaba de malas, irritable, o sea, ya estaba como muy extraño todo, hermana, y antes me hablaba bonito, con dulzura, y toda esa dulzura se fue perdiendo. Entonces empezaron las peleas, empezaron las discusiones, que aunque hasta este punto eran pequeñas, pero pues ya empezaba a ver. Lo peor sucede que cuando dejas pasar estas cosas, el alcohol, de convertirse en algo ocasional, se convierte en una necesidad. Entonces eso pasó con mi esposo Martín, que ya era una necesidad. Entonces, gracias a esto se convirtió en una persona agresiva. Entonces ya era una persona completamente diferente. Cada vez se convertía en más agresivo, más cruel. Y esas manos que me gustaba, que me abrazara, que me acariciara, que todo, esas mismas manos con las que me trataba con dulzura, ahora se convirtían en empujones. Que al principio, te digo, como que tú dices, ay, no pasa nada. Pero esos empujones llegaron a ser que al punto que cada que él llegaba mal, yo terminaba tirada en el piso por los empujones que me daba. Al principio, desgraciadamente, muchas personas justificamos y dejamos pasar estos comportamientos porque yo al principio decía, bueno, fue un accidente, estaba pasado de copas, algo pasó, él no es así, pero con el tiempo me fui dando cuenta que no era un accidente porque ya era muy recurrente y siempre lo hacía. Entonces aquí es donde me doy cuenta que realmente mi relación estaba pésima y que Martín no era el hombre que yo había conocido con anterioridad. Gracias a todo esto tengo una prima a la cual le vamos a poner Elizabeth. Elizabeth se empezó a unir cada vez más a mí. A raíz de ver todas estas situaciones y estos problemillas, como que ella se unió más a mí. Eso sí, mi prima Elizabeth era todo lo contrario a mí. Ella era una chava como muy divertida, extrovertida, platicadora, parlanchina y demás. Y aunque sí nos separamos un tiempo, la verdad es que yo desde muy chiquita, porque pues desde muy chiquita la conozco porque es mi prima, pues éramos como hermanas, y yo la consideraba como una hermana. Entonces ella se empezó a acercar cada vez más debido a estas situaciones en mi casa, como para no sentirme sola, vaya. Ella se casó, pero no salió bien con su esposo, no fueron tan sencilla su relación, entonces se separó. Y a raíz de que ella también se separa, se empezó a unir más conmigo, iba a mi casa y al principio era de que iba por el cafecito a platicar y se iba, pero esto fue tan constante y repetitivo que sus visitas ya no eran de vez en cuando, sino que mi prima Elizabeth ya formaba parte de nuestras vidas en mi casa, conmigo y con mi esposo, bueno, con mi esposo y conmigo, porque ya todo el tiempo estaba en mi casa. Nunca imaginé que algo tan horrible iba a pasar esa Navidad que se acercaba, hermana. Mi esposo Martín y mi prima Elizabeth cada vez se hacían más y más unidos. A mí la verdad ya me incomodaba. Al principio era como, bueno, hay miradas fugaces, no pasa nada. Y yo hasta decía, ay, qué loca estoy por malinterpretar esto o por pensar mal de mi prima y de mi esposo, ¿no? O sea,
De mi esposo no, y menos de mi familiar, o sea, eso no puede ser posible. Como que al principio volví a justificarme, pero sí me sentía incómoda del trato que ya se estaban dando ellos dos. Elizabeth, mi prima, pasaba mucho tiempo con mi esposo, se volvió su mejor amiga, su confidente, se reían mucho y a mí me desconcertaba mucho la manera en cómo se trataban, pero repito, vuelvo y repito con esto, yo sentía que yo estaba exagerando. Hasta cierto punto dije, la vida me está jugando una mala jugada, vaya, no creo que esté pasando nada, no quiero exagerar, lo dejé pasar y se vino la Nochebuena, 24 de diciembre. Se llega a la Nochebuena, 24 de diciembre, el pinito de Navidad, lucecitas, todo brillaba, la cena navideña, toda la familia, alrededor de la mesa toda la gente que yo amaba, que quería, que quiero mucho, mis familias, ¿no? Todos. Estábamos cenando, todo estaba increíble. Reíamos, bromeábamos, ya sabes, lo que pasa en una cena navideña en una familia completamente normal. Yo me sentía tan afortunada de tener a toda mi familia reunida, a la gente que quiero, a mi esposo, de tener a todo mundo ahí. De verdad me sentía muy agradecida y muy bendecida. Pero había un detalle, y es que mi esposo estaba sentado junto a mi prima Elizabeth, y pues ahí las miradas que se echaban, las risitas, o sea, era una risita cómplice, era algo que ya no me gustaba, que yo me sentía muy mal y yo para ese punto dije, no, es que esto ya no me está gustando. O sea, si antes no me gustaba, creo que ahora estoy quitándome un poquito la venda de los ojos y estoy tratando de ver que realmente sí está pasando algo entre ellos. Y eso pues me puso muy tensa esa noche. En ese momento, hermana, mi intuición y mi ojo de loca que nunca se equivoca fue extremadamente fuerte, porque yo dije, ya, o sea, no puedo más. Lo que hice primero antes de decir o hacer algo fue irme a un cuarto. Me encerré, me senté, respiré, me tranquilicé, o traté de tranquilizarme para que todo estuviera bien. Y dije, bueno, ya, relájate, no estés pensando en eso, trata de ignorarlo. Pero ¿qué crees, hermana? Cuando bajo, me encuentro a mi esposo Martín y a mi prima Elizabeth en un pasillo, juntos. Fue en ese momento un momento tan inexplicable que mi corazón estaba al 1000 por hora, porque estaban muy juntos, muy íntimos, ¿sabes? O sea, tú sabes cuando alguien está haciendo algo malo. Y yo los veía y yo los sentía y yo todo. Entonces en ese momento yo me sentí tan mal. Te lo juro que yo sentí como que ya no tenía fuerza en las piernas. Quería tirarme al piso porque no soportaba la idea de que mi esposo me estuviera fallando con mi propia prima y que mi prima, siendo mi familia, me estuviera fallando de esa manera. En ese momento, hermana, yo lo único que pude hacer fue gritarles y decir, Martín, Elizabeth, o sea, en ese momento te lo juro que no encontraba qué más hacer. Yo no sabía qué hacer o cómo reaccionar, simplemente lo primero que se me vino a la mente fue gritarles, ¿qué están haciendo? Ellos obviamente se quedaron pálidos y sorprendidos con lo que estaba pasando porque los había descubierto y ellos sabían que estaban haciendo algo mal. Mi prima quería hablar, pero no, se quedaron callados un momento, luego ella quiso hablar, pero no podía, y yo también, hermana, quería hablar, pero la garganta se me cerró tanto en ese momento que no supe ni qué decir, ni pude decir nada. Fue entonces que volteó a ver a mi esposo Martín y con los ojos llorosos él intentaba disculparse, pero honestamente el daño estaba hecho y yo no podía hacer absolutamente nada. Yo en ese momento, cuando él intentaba disculparse, yo estaba y seguía en shock porque no podía creer lo que estaba sucediendo, no podía creer lo que estaba viviendo. Sentía que era como una escena de una película que se podía borrar o que estaba, o sea, que no estaba existiendo pues en esa situación, ¿no? Entonces yo no hice nada, nada más escuchaba cómo él intentaba disculparse, pero pues yo ya no quería nada. La situación se tornó muy violenta. Tengo un hermano que él vio todo, vio justamente lo que yo vi en el pasillo, lo que todo empezó como algo verbal, o sea, de puras palabras que nos empezamos a hacer entre todos, gritos, se convirtió en algo físico. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo mi hermano fue dejársele ir a mi esposo. Hermana, mientras tanto que había gritos, golpes por toda la casa, todo el mundo gritando, todo el mundo mal, es que fue una escena muy choqueante que no te puedo explicar cómo me sentía. En ese momento, mi prima Elizabeth, entre lágrimas y todo, me confiesa que estaba embarazada de mi esposo. Yo, una vez más, sorprendida, con el corazón hecho 1000 pedazos, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que mi esposo me hubiera fallado de esa manera
y que mi prima, la que consideraba como una hermana, estuviera embarazada de mi esposo. La violencia continuó esa noche y tan desagradable porque entre todos que había empujones y demás, de repente volteo y en el piso estaba Elizabeth, mi prima, que en medio de todo ese borlote, gracias o desgraciadamente más bien, por eso que estaba pasando, ella cayó al suelo y esa noche mi prima perdió a su bebé. Lo que una noche buena, casi Navidad, que se supone que es la fecha más bonita del año para las familias, en mi casa se convirtió la fecha más horrible, llena de desgracias y lágrimas. Y entonces, por si no fuera poco, escucha lo que sucedió, hermana. Lo que parecía como una pesadilla se tornó aún más peor de lo que estaba pasando. Esa noche mi prima Elizabeth desapareció y al día siguiente, 25 de diciembre, nos dan la noticia de que mi prima Elizabeth se desvivió porque no había soportado todo lo que estaba pasando. Yo no podía creer cómo había perdido tan rápido y tan extraño a mi prima, que era como una hermana. Lo que te digo, o sea, antes era una fecha increíble donde estaba llena de amor, ahora era una fecha para recordar cada año de esta terrible tragedia. Mientras la tragedia se apoderaba de mí, la tristeza, la depresión, yo me convertí en una persona que ni siquiera yo misma sabía quién era, porque empezaron los mareos, empezó todo esto de no saber quién era. Mi cuerpo, yo sentía que era mi cuerpo reaccionando a toda la tristeza que estaba pasando. Pero ¿qué crees? Que resulta que yo también estaba embarazada. Pues obviamente de mi esposo, el que me había engañado con mi prima. Yo no era la mujer que había sido antes, pero tenía que salir adelante porque ese 25 de diciembre que me enteré lo de mi prima, me enteré que estaba embarazada. Tenía que salir adelante y no solamente por mí, sino por mi pequeño. Y puedo decirte el día de hoy que cada Navidad que pasa, cada año que pasa, lo recuerdo como una fecha de tragedia, de dolor, pero también como la fecha que me hizo ser la mujer más fuerte que hoy en día soy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.